Y, y bueno, así damos inicio, Pastor Daniel. Le damos la bienvenida. Eh, el Pastor Daniel Tovar es un referente en Bogotá en cuanto al trabajo pastoral con el deporte y también con hacer discípulos. Él es pastor principal de la Iglesia Fortaleza de Dios, empresario, abogado, emprendedor de la empresa Demarc, lo dije bien, Demarc Asociados. Sí, Y tiene también una fundación, manejan una fundación y un proyecto social en Bogotá con la iglesia. Y hace 3 años tuvo el privilegio de poder recibir una delegación venezolana y él nos va a contar un poco de su experiencia a nivel pastoral y también como persona, de cómo podemos hacer discípulos a través del deporte y a través del fútbol. Bienvenido, Pastor Daniel. muchas gracias, Pastor Santiago. Qué bendición que hayamos podido conectar a través de este enlace de Zoom. Realmente es una bendición poder compartir estas experiencias que realmente han sido maravillosas a través de todo lo que está haciendo Dios a través de su multiforme sabiduría, para hacer las cosas. Este es un tiempo donde Dios nos está sacando como de las viejas estructuras y nos está llevando realmente a saber de que Él, según los dones y talentos que ha entregado a cada uno de nosotros, puede hacer llamados, puede hacer discípulos y también puede traer salvación. En este caso, como lo es por medio del deporte. Así que es una bendición poder estar compartiendo con todos ustedes esta noche y sabiendo de que Dios realmente está haciendo algo maravilloso en medio nuestro. Amén. Amén, así es. Le damos la bienvenida a las personas que se están conectando, José Vargas, Pedro. Eh, Importante, bueno, Pastor, antes de comenzar todo el conversatorio, o bueno, ya como lo iniciamos, sería muy bueno poder escuchar tu experiencia en cuanto primero al llamado pastoral, ¿no? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo Sí, fueron esos inicios en el ministerio? amén. Bueno, quisiera definir primero como qué es el llamado, ¿sí? El llamado es una respuesta de la tierra al cielo con el, la determinación de un hombre obedeciendo al llamado del cielo a la tierra, ¿sí? Por eso debemos considerar de que el llamado es algo bastante importante. ¿Dónde podemos encontrar eso? Eso lo podemos encontrar en el llamado, por ejemplo, a Isaías, donde él está haciendo respuesta a una pregunta que está haciendo directamente el Señor. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Eso fue una respuesta que se conecta respecto a una necesidad que ve el cielo hacia la tierra y la respuesta de un hombre en la tierra. Eso es el llamado, ¿sí? Entonces debemos saber de que todo llamado es dado por Dios, pero también es una respuesta del hombre. Entonces, ¿cómo empezó ese llamado? A veces cuando vemos algún llamado como que decimos, bueno, eh, vemos ejemplos de personas que de pronto Dios les habla audiblemente, una profecía, Dios les habla audiblemente y eso lo podemos encontrar de pronto en muchos ministerios, muchos hombres de Dios grandes que cuando cuentan su llamado al ministerio, uno puede llegar a decir, wow, o sea, qué tremendo, o sea, yo quisiera tener un llamado de esa manera para saber qué es de Dios, ¿sí? Y a veces como que caemos todos en eso y nos hacemos esas preguntas a veces diciendo, ¿será que sí soy llamado? ¿Será que Dios sí quiere hacer algo conmigo? De pronto no fue
de esa manera tan sobrenatural como podemos a veces ver en otros ministerios, pero lo importante no es la forma como se hace el llamado, sino lo importante es la respuesta a ese llamado, sea grande, sea pequeña. ¿Y cómo empezó ese llamado? Ese llamado empezó cuando empezamos a limpiar la iglesia, cuando hacíamos aseo. Y muchas personas nos decían, desde ahí empieza el llamado, desde mover unas sillas, desde hacer un tema en la cooperativa de la iglesia o cafetería, en lavar, en estar dispuestos cuando hay una jornada de oración, en estar dispuestos cuando hay un ayuno. Desde ahí empieza un llamado. Desde ahí Dios empieza a formar algo en nosotros porque Él quiere que cuando Él haga Él haga la pregunta al llamado, nosotros estemos dispuestos a responder. Y cuando nosotros estábamos aquí en la iglesia, estábamos en la silla, nos encantaba servir al Señor en todo lo que fuera, pintar, barrer, todo lo que sea, y no sé cuántos de pronto de los que pueden estar escuchando ya dicen, yo quiero de pronto pensar de que lo que hago es pequeño, ¿no? Todo lo que nosotros no hacemos es pequeño, sino es grande porque es grande al Dios al cual le servimos. Entonces, cualquier cosa que hagamos dentro de la iglesia es grande y sobre todo para Dios. Y la iglesia tuvo una división y todos los líderes, toda la alabanza, todas las personas se fueron y conformaron otra congregación. Y pues nos quedamos unos pocos y en ese momento sentimos como ese llamado de Dios para poder empezar a hacer algo con mi esposa, para poder, sabiendo que había una necesidad, todo llamado empieza con una necesidad, pero esa necesidad tiene que hacerse real en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces ya después nuestro pastor, pues debido a que había pasado por ese proceso tan duro de haber visto todo eso que había construido como de un momento a otro caerse, pues entró en una gran aflicción y nos dijo, pues siento y que ustedes son los llamados a pastorear esta iglesia. Y nosotros, como ese llamado, heme aquí, pues envíame a mí. Y así fue el llamado y así se ha venido desarrollando. Entonces lo importante, y quiero dejar esa nota, no es la forma en que Dios te llama, sino lo importante es la respuesta a ese llamado de Dios. Eso es lo que realmente es importante. No importa si Dios se te aparece en llamas de fuego, se te aparece en el torbellino o se te aparece en el silbo apacible. Lo importante es la respuesta. La respuesta cuando Dios te llama a hacer algo. Eres respuesta de alguna necesidad que hay en la tierra y que está siendo escuchada en el cielo. Amén. Muy bueno, pastor. Es así cuando somos llamados a cualquier actividad, a cualquier labor que demanda Dios de nosotros, en este caso el consejo que nos da el pastor Daniel, es la forma en que respondemos, ¿no? Y en el caso de la Asociación Cristiana de Fútbol, tanto en Colombia como en otros países y aquí en Venezuela, es la manera en que podemos nosotros accionar en cuanto al llamado que nos haga el Señor, ya sea grande o sea pequeño. Ahora, una pregunta, pastor. ¿Cuántos años tienes ya llevando esa tarea pastoral en Fortaleza de Dios? Bueno, de convertidos con mi esposa llevamos 12 años en total y pastoreando este año cumplimos 7 años. ¿Ok? 7 años como pastor. Sí, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te conectaste con el deporte? ¿Cómo fue ese primer inicio con ASIF? ¿Cómo fue ese primer contacto con la Asociación Cristiana Internacional de Fútbol allá en Colombia y el pastor Gino Marsella? bueno, nos gustaba salir a jugar fútbol los días domingos con algunos muchachos de la iglesia y un día llegaron al lugar donde nosotros estábamos jugando
y ahí pues ya conocí al pastor Gino, me estuvo mencionando todo el tema que ellos hacían respecto a ser discípulos mediante el deporte, llevando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y me mencionó el tema de en esa época el Mundial Cristiano de Fútbol y que venían delegaciones de varios países y que estaba buscando ese apoyo de congregaciones en las cuales pudieran hospedar durante un tiempo mientras duraba el Mundial a los equipos que vinieran. Y pues efectivamente es una bendición poder participar desde el servicio. Así fue que empezamos a conocer como tal toda esta bella organización que efectivamente pues Dios ha venido respaldando porque vemos sus frutos. Amén. Nombraste una palabra clave, pastor, y de eso se trata un poco el conversatorio, servicio, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco esa experiencia de recibir, en este caso no fue un equipo completo, pero sí una delegación y poder interactuar, poder servir a esos hermanos. Inclusive yo tuve el privilegio de conocerte y han pasado ya 3 años, pero esa primera experiencia, ¿cómo fue para ustedes y para la iglesia en general? Porque como me dices, no es un trabajo solamente pastoral, sino es un trabajo de la iglesia en general. Sí, efectivamente. Siempre he pensado que Dios nos entrega las oportunidades para poder servir. Y también es bíblico. La palabra del Señor dice que Él preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nos dicen, ustedes se van a encargar de la delegación de Venezuela, para nosotros fue un impacto poder recibirlos a ustedes cuatro. Saber de que no eran un equipo, porque para poder jugar se necesitan pues mínimo 11 jugadores. Pero ver que llegan cuatro con la disposición de decir, aquí estamos, aunque no estamos completos, pero llegamos y aún así queremos servir o ayudar, eh, pues eso realmente tocó bastante nuestros corazones. Ver que era un esfuerzo, ver que no era sencillo, ver por toda la situación que está pasando Venezuela, pero que aún así tuvieron la fe primeramente en nuestro Señor Jesucristo de poder hacer algo y decir, bueno, queremos representar esa fe y llegar y decir, bueno, nosotros lo recibimos y ver que toda la iglesia estaba como atenta, dispuesta, los jóvenes como queriendo ver qué era lo que estaba sucediendo, porque no recibes casi todos los días cuatro personas para estar ahí en la iglesia y atenderlos durante un buen tiempo. Entonces, para nosotros fue una experiencia que realmente marca nuestras vidas y siempre como que lo decimos o lo recordamos. Decir, miren el esfuerzo que estos cuatro hombres de Dios hicieron para poder llegar, pero con el objetivo ya no de ganar, sino de servir. Pero saber de que en ese servicio ganaron bastante. Amén, amén. Bueno, pastor, te tenemos buenas noticias porque desde ese momento, hace 3 años, esas 4 personas que fuimos a ver un proyecto, a servir, como tú lo dices, a pesar de las dificultades, de la situación que teníamos económicamente en Venezuela, eh, hoy en día ya la asociación cristiana a nivel nacional es una realidad. Ya hay ciudades en Venezuela que tienen equipos de trabajo, que están trabajando con ligas cristianas de fútbol y haciendo el discipulado, llevando esa parte de discipulado a través del deporte. Tenemos conectado también un hermano de Ecuador, la ciudad de Manabí, el hermano José Vargas.
Él está en Ecuador y seguramente esto le va a ayudar al proceso que puedan estar haciendo, que Ecuador tiene un buen proceso de fútbol cristiano, pero esa experiencia que nos habla el pastor Daniel de poder recibir y que ellos hayan sido, como quien dice, ministrados o tocados por esa parte de servicio, es algo que nosotros queremos llevar desde acá, desde Venezuela, en la asociación a nivel nacional y en cada estado. Te pregunto ahora, Pastor Daniel, estamos próximos, si así el Señor lo permite, a una competición en diciembre, que es Copa América 2021. Pastor Gino ya tiene varios países contactados. En este caso, si no es Venezuela y le toca recibir otra delegación, ¿cuáles serían sus expectativas para esta competencia? Y no solamente la expectativa para la competencia, sino la expectativa como iglesia, como proyecto de discipulado, como herramienta, porque ese tiempo que se está allí es un tiempo para también, para que las delegaciones o los equipos sirvan y hagan un trabajo dentro de la iglesia local. ¿Cómo son sus expectativas en cuanto a esto? Bueno, las expectativas primero son las mejores. Digamos que estamos en la disposición de poder recibir con todo el amor y con toda la fe a esos jóvenes, a esas personas que vienen con ese objetivo. Primero, pues desde una parte futbolística, pues a ganar, a darlo todo, pero desde una parte del servicio, a animar a la iglesia y ver de que hay unas barreras que se empiezan a romper, porque aún la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos aprender a ser hospedadores. Y aún el siervo de Dios dice la palabra que debe ser hospedador. Entonces, las expectativas son las mejores. ¿Con qué objetivo? Con que la iglesia vea de que hay personas dispuestas a cruzar países, a cruzar kilómetros, no solo por una competencia, sino por el objetivo de servir, con el objetivo de poder inspirar a otros, porque a la larga es eso, es poder inspirar, es poder llevar el mensaje de Cristo, es poder llevar ese evangelio y es poder ver que Dios se mueve en todo. Dios se mueve en todo, Dios se mueve a través del deporte, Dios se mueve a través del arte, Dios se mueve a través de muchas cosas. Y lo que te decía al principio, cuando uno recibe esta experiencia, se da cuenta que la sabiduría de Dios es multiforme y que opera de muchas maneras. Entonces, cuando vemos de que, cuento como algo más de la experiencia que tuvimos aquí cuando lo recibimos, no es solo lo que se puede hacer en ese momento, ¿sí? Sino son esos lazos de hermandad que se pueden preservar también con el tiempo y esos lazos de ayuda. Entonces, si efectivamente llega alguna otra o algún otro país, sea la voluntad del Señor que sea, es saber de que no solo es algo que va a ser un servicio de ese tiempo, sino va a ser un lazo de hermandad que se va a extender por años y años, así como lo hemos tenido con ustedes. Qué bueno, amén. Esperamos que así sea y que bueno, como usted lo dice, que sea la voluntad de Dios recibir la delegación que él coloque. Pero sigo insistiendo porque lo clave de este conversatorio, para los hermanos que están conectados y los que a posterior van a verlo, el pastor Daniel se enfoca mucho, eh, por, por las conversaciones que hemos tenido y lo que ha dicho en el conversatorio, con respecto al servicio. No sé si es así, pastor, porque Sí, es algo como clave en tu ADN, en tu forma de ser, en algo que también se ministra mucho en la iglesia Fortaleza de Dios. Eh, Como pastor, te toca trabajar en equipo,
te toca formar equipos de trabajo en las distintas áreas Sí. de la iglesia. Ahora, cuéntanos cómo podemos hacer una recomendación que nos puedas dar, un consejo que nos puedas dar para desde el servicio trabajar en equipo. ¿Cómo podríamos hacer esa parte, pastor? Bueno, nosotros, yo te haría esta pregunta. ¿Nosotros necesitamos personas para formar un ministerio o necesitamos un ministerio para formar personas? Sí. Debemos comprender algo. La palabra nos dice en Efesios, capítulo 4:11, es un versículo que es bastante mencionado, sobre todo en todos aquellos que tienen un llamado al ministerio y sobre todo en todos aquellos que quieren formar equipos de trabajo. Debemos saber de que este es un pasaje que siempre como que marca mucho respecto a lo que son los ministerios y deberíamos entenderlo acerca de cómo podemos formar equipos, cómo podemos trabajar en equipo frente a lo que dice la palabra. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es un ministerio exitoso? Un ministerio exitoso es aquel que se enfoca en formar el ministerio de otro. ¿Qué significa esto? Cuando decimos trabajamos en equipo, yo debo saber de que esas personas que trabajan para el ministerio, que están trabajando para aún un equipo de fútbol, para un discipulado, no son personas que están trabajando para mi ministerio, sino que mi ministerio trabaja para que ellos sean formados y que ellos hagan la obra. Eso es lo importante, ¿sí? Es reconocer que esas personas tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades y que los ministerios son dados pastores, profetas, evangelistas, maestros, con el objetivo de formar y perfeccionar a esos santos para la obra, para que vayan y ahora ellos hagan lo mismo, ¿sí? El ministerio del Señor Jesús fue dado por el Padre. El Padre es el que hace que el ministerio del Señor Jesús sea posible. Pero mientras tanto, el Señor Jesús estaba formando los ministerios de los apóstoles. Y después los apóstoles formaron el ministerio de los demás. Siempre dicen, ¿Pablo formó iglesias o formó ministros? Pablo formaba ministros dentro de su equipo. Entonces, una forma en la cual he podido ver que es ideal que nosotros en este tiempo aprendamos para poder trabajar en equipo es que esas personas son importantes. Las personas son importantes, porque sin personas no se puede. Dios irá colocando las personas, pero debemos ser conscientes de que esas personas las estamos formando para una gran obra y que ellos y nosotros tenemos el mismo jefe, que es Cristo y Cristo es la cabeza. Qué bueno saber ese consejo. Así que mis hermanos, para trabajar en equipo en cuanto al servicio es que nosotros entendamos que el ministerio que nos haya entregado el Señor, ya sea un ministerio pastoral, de profeta, evangelista, eh, de entrenador de fútbol, de capellán de un equipo, la finalidad es poder hacer que otros crezcan, como lo dice la Biblia, y que sean varones perfectos ah, para llevar la buena obra o la obra que nos encomendó el Señor. Otro aspecto importante, Pastor Daniel, es poder liderizar, poder estar al frente, ¿no? Ya que en este caso tu trabajo como pastor, lo que te ha demandado el Señor
es por medio de Efesios 4:11, perfeccionar ese crecimiento de cada miembro de la iglesia local. Pero Sí. ahora, ¿cómo haces como líder para llevar ese proceso de estar al frente de cada persona y ese cuidado individual, inclusive de cada miembro de la iglesia local, de cada joven, de cada adulto? ¿Cómo haces? Bueno, algo importante es que nosotros dentro del ministerio, dentro de cualquier cosa que hagamos para el Señor, dentro de estos discipulados, dentro de los entrenamientos, dentro de las asociaciones, todo, se debe mover y se debe mover no por los resultados, sino por la causa. Todo tiene una causa, ¿sí? ¿Por qué personas a veces se desaniman, digamos, en el aspecto individual? Porque a veces no ven resultados inmediatos. Si nosotros tenemos una causa por la cual sabemos y nos movemos, que la causa es Cristo, podemos formar 1, 5, 10 o 20 o 50 o 200, ¿sí? Entonces, las personas que deben saber de que, por ejemplo, en este mundo, siempre se están pidiendo resultados, ¿sí? Y cuando llegan a la iglesia, cuando llegan a enfrentarse con todo esto, nosotros lo que debemos enfocarlos es en una causa. Debemos enfocarlos en que ellos tienen un propósito, que el propósito se va a cumplir, que el propósito en Dios dice la palabra que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. O sea, debemos ser conscientes de que no seremos perfectos hasta que Cristo venga y que los resultados se verán cuando sepamos muy bien la causa, cuando sepamos por qué nos movemos, ¿sí? Entonces, de pronto quiero recordar algo y es, ustedes vinieron 4, ¿sí? Y si uno lo mide humanamente por resultados, decir, pues no había equipo, pero eran movidos por una causa. Por eso esa causa trascendió y se hicieron ver los resultados. Entonces, ese digamos que sería el consejo. ¿Cómo podemos trabajar individualmente con las personas? No es solo tratar de meterles información bíblica, no es solo que se sepan la Biblia, sino sepan que la Biblia tiene una causa, que esa causa es Cristo y esa causa está en ellos. Por eso el Señor Jesús, cuando Él ya va a partir, Él les dice a los apóstoles, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Sanen enfermos, echen fuera demonios, limpien leprosos, impondrán las manos, hablarán nuevas lenguas. O sea, todo eso vino porque había una causa. Amén. Amén. Gracias por el consejo, pastor. Eh, otra de las cosas que ha sido de impacto y que ha sido un proceso de crecimiento, y lo podemos dar como referencia de un hermano que fue parte de esa delegación. Eh, Él te tiene mucho afecto, él siempre me habla de que está conectado contigo, es el hermano Alexis Ramón Castillo del estado portuguesa. El hermano Alexis eh, fue eh, para, para conocer el proyecto y hoy en día es uno de los pilares fundamentales allí en el estado portuguesa. Ya él es parte de la directiva, ya formaron, es la primera asociación creada y formada en un estado de Venezuela, y ellos tienen una academia, tienen toda esta función de discipulado en cuanto al fútbol. Y seguramente ahorita por el tema de conexión no puede estar, pero seguramente lo va a ver luego
cuando lo coloquemos en las redes sociales, pero tanto como para el hermano Alexis, como para los otros hermanos que han crecido y que se han conectado con el proyecto, alrededor de unos 40 hermanos que ya están trabajando en cada ciudad, en cada localidad, en cada comunidad en Venezuela. ¿Qué consejo nos darías a la Asociación Cristiana de Fútbol acá en Venezuela? Bueno, el primer consejo es, mientras estabas hablando, recordaba mucho la palabra de Isaías 45, 1, que dice que él tomó a su ungido a Ciro por la mano derecha para sujetar naciones delante de él, y yo iré delante de él y las puertas no se cerrarán, ¿sí? Entonces, primero, todo aquello que se hace con Dios tiene puertas abiertas. Eso es lo primero. Segundo, trabajar mucho en la unidad. Trabajar mucho en la unidad. Debemos saber de que este es un tiempo donde dice la palabra en Mateo 24 que peleará reino contra reino, ¿sí? Pero debemos saber de que el reino, por ejemplo, de las tinieblas no está dividido, pero muchas veces el reino de los cielos aquí en la tierra representado por hombres y mujeres de Dios, muchas veces tiende a dividirse. Entonces, un gran consejo es no permitir la división. Siempre haya unidad en todo lo que se quiera hacer. Unidad, unidad. La unidad trae un ambiente diferente y un desarrollo acelerado para hacer las cosas con Dios. Tercero, eh, saber de que cada persona que ustedes tienen ahí es un potencial líder, es un líder potencial, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios dice la palabra que a todos nos ha dado una medida de fe y a todos nos ha dado dones. Entonces, líderes, formar líderes que lleven una visión concreta, una visión clara. Esos serían los tres consejos que les podría dar en esta noche. El primero, saber de que Dios les abrirá las puertas. Segundo, unidad. Tercero, formar líderes. Esos líderes son los que empezarán a ser como esas lanzas que se perfilarán hacia donde ustedes los quieran llevar. Gracias por esos tres consejos, pastor. Con respecto a la Asociación Nacional eh, aquí en Venezuela, esperamos en Dios poder estar presente en la próxima competencia internacional de la CIF, poder conocerles, los hermanos los jugadores, la delegación que vayan a Bogotá, que puedan conocer Fortaleza de Dios, que puedan visitarles un día y puedan Amén. congregarse. Eh, es una buena casa, es una buena iglesia, sobre todo con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y que van enfocados al discipulado y, y eso, a llevar la gran comisión. Ya nos quedan pocos minutos, pastor. De antemano, te damos gracias por tu tiempo, por ese buen refrigerio de la palabra de Dios, de esos consejos, y sobre todo de estar pendiente eh, durante todo este tiempo de la delegación y el crecimiento del proyecto acá en Venezuela, porque fue como tú lo dijiste hace 3 años, las expectativas que ustedes tenían como iglesia no era solamente recibir una delegación, sino algo que ha trascendido en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer también desde la Asociación Cristiana, que cada ciudad y cada comunidad que forme equipos trascienda en el tiempo, ¿no? Como nos queda poco tiempo, sí nos gustaría
que fueses tú quien nos despidiera en oración y pudiera cerrar así de esta manera este conversatorio tan ameno que hemos tenido en esta noche. Amén, amén. Qué bendición, Pastor Santiago, y también muchas saludes a tu esposa, la pastora Bárbara, también mi esposa les envía saludos, la pastora Mariluz, y sabemos de que Dios es bueno y vamos a hacer una oración sabiendo de que Dios es el que abre puertas y las puertas no se cerrarán, de que todo ese proyecto, dice la palabra que, porque Dios no es injusto en olvidar la obra que por amor habéis hecho para todos los santos, habiéndoles servido y aún sirviéndoles. Entonces, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, sabemos de que tu sabiduría multiforme, Señor, nos lleva a entender que tú, Señor, no estás, Señor, encerrado bajo estructuras religiosas, Señor, sino que tu reino, Señor, avanza, Señor, de una manera, Señor, que nos dé entendimiento de saber dónde tú te estás moviendo. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada una de estas organizaciones, Señor, que se están levantando, Señor, en Venezuela para discipular por medio del fútbol, Señor, para poder llevar tu palabra a través, Señor, de escenarios distintos, seguramente, Señor, donde unos no llegarían, Señor, porque debemos saber, Señor, que dentro de tu ejército, Señor, hay personas especializadas en tantas cosas, Señor, para llegar a aquellos que otros, Señor, de pronto de saco, de corbata, Señor, no lo harían, Señor, sino que lo harían, Señor, de pronto con un balón de fútbol, Señor, y unos tenis. Porque tú, Señor, eres el que nos envía como pescadores, Señor. Y muchas veces, Señor, la carnada, Señor, debe gustarle al pez, Señor, y no al pescador, Señor. Y tú, Señor, estás utilizando todo estos pretextos, Señor, con un propósito, Señor, para poder llevar tu evangelio, para poder ser formado, Señor. Pero también, Señor, tú darás grandes cosas, Señor, en medio de todo lo que se está haciendo, Señor, en Venezuela, Señor, en Ecuador, Señor, en Colombia, Señor, y en otros países, Señor, a nivel mundial, Señor, a través de esta forma, Señor, de discipulado tan hermosa, Señor, que tú has dado, Señor, por medio de revelación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice, Señor, a todos los que escucharon este conversatorio, Señor. Padre, ayúdales, Señor, cada día más, Señor, a ser fortalecidos con la poderosa palabra tuya, Señor, y tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, abre, Señor, esas puertas, Señor, esas ventanas de los cielos, Señor, y derrama, Señor, esa bendición hasta que sobreabunde. Gracias, mi amado Rey. Amén y amén. Amén. Le damos gracias también a todos aquellos que se pudieron conectar, a los que van a estar viendo el conversatorio que tuvimos en esta noche con el pastor Daniel Tovar, pastor principal de la Iglesia Fortaleza de Dios en Bogotá. Están invitados abiertamente cuando pasen por Colombia o cuando pasen por Bogotá. Amén. Los recibirán con los brazos abiertos y con una buena enseñanza sobre todo, porque el pastor Daniel es un hombre de Dios que se ha enfocado mucho en el servicio tanto para la iglesia como para la comunidad. Entonces así cerramos en esta noche, pastor. Gracias por su tiempo, este conversatorio, y esperamos darle más noticias y buenas noticias de lo que está haciendo Dios acá en Venezuela. Gracias a todos los que se pudieron conectar y que Dios les bendiga. Amén. Qué bendición y muchas gracias por la invitación. Estamos prestos a cualquier otra invitación y podemos ayudar en todo lo que el Señor disponga. Amén. Gracias, pastor.